Antes de darle al play, piensa en esto, ¿y si la historia del arca de Noé no fue como nos la contaron? No un cuento, sino una decisión imposible. En este vídeo van a ver lo que realmente pudo haber pasado, y puede que después ya no vuelvan a mirar esa historia igual. Hubo un tiempo en que la tierra estaba llena de vida, pero también de oscuridad. Los hombres caminaban erguidos, creyéndose dueños de todo cuanto veían, olvidando quién les había dado el aliento. Sus corazones se endurecieron, y la violencia se volvió lenguaje cotidiano. Donde debía haber compasión, creció el egoísmo, donde debía haber justicia, reinó la corrupción. Y aunque el cielo observaba en silencio, no era un silencio vacío. Era un silencio lleno de dolor, porque cada acto injusto, cada herida causada, resonaba en lo alto. Y aún así, entre millones, una chispa de bondad permanecía viva, esperando ser encontrada. En medio de aquel mundo quebrado, hubo un hombre que aún caminaba con rectitud. Su nombre era Noé. No era perfecto, pero su corazón permanecía abierto a la verdad, y sus pasos no se desviaban hacia la maldad que lo rodeaba. Mientras otros se burlaban del bien, él lo practicaba en silencio. Y así, cuando el clamor de la tierra llegó al cielo, una decisión fue tomada. No para destruir sin propósito, sino para restaurar lo que había sido corrompido. Noé fue elegido, no por su fuerza, sino por su fe. Porque cuando todo parece perdido, basta un solo justo para que la esperanza no desaparezca. Entonces, una voz habló al corazón de Noé. No fue un susurro cualquiera, fue una verdad que no podía ignorar. Se le pidió algo que ningún hombre había hecho antes: construir un arca inmensa, un refugio en medio de lo imposible. No había mares cercanos, no había señales visibles, solo una promesa y una advertencia. Y aún así, Noé no dudó. Porque la fe no se mide por lo que se ve, sino por lo que se cree. Obedecer en medio de la incertidumbre es el acto más grande de confianza. Y así, comenzó una obra que cambiaría el destino de la humanidad. Las manos de Noé trabajaban día y noche, pero los ojos de los demás solo veían locura. ¿Un barco?, decían. ¿Para qué? Las burlas se convirtieron en ecos constantes, intentando quebrar su determinación. Pero la verdad es esta: aquello que viene de Dios rara vez es comprendido por quienes han cerrado su corazón. La multitud eligió la risa en lugar de la reflexión. Y sin saberlo, cada carcajada los alejaba más de la salvación que tenían frente a sus ojos. A pesar de todo, Noé continuó. Cada golpe de martillo era un acto de fe. Cada día de trabajo, una declaración de obediencia. No trabajaba por reconocimiento, ni por aprobación, sino por fidelidad. Su familia lo acompañaba, compartiendo no solo el esfuerzo, sino también la esperanza. Porque cuando uno cree verdaderamente, su fe puede sostener a otros. El arca crecía lentamente, tabla por tabla, como crecen los milagros, sin prisa, pero sin detenerse. Y aunque el mundo no lo sabía, el tiempo se estaba agotando. Entonces ocurrió algo que nadie podía explicar. Desde todos los rincones de la tierra, los animales comenzaron a acercarse. No eran guiados por el miedo, sino por un propósito mayor. Dos de cada especie, avanzando en armonía, como si escucharan una llamada invisible. Era la creación respondiendo a su creador. Y aquellos que observaban, en lugar de comprender, eligieron ignorar. Porque incluso frente a lo extraordinario, el corazón endurecido encuentra excusas. Pero para Noé, no había duda, el momento había llegado. Antes de que todo comenzara, hubo un último llamado. Una última oportunidad.
Noé habló, advirtió, invitó. Pero sus palabras cayeron en oídos cerrados. El orgullo es una barrera más fuerte que cualquier muro. Nadie quiso entrar. Nadie quiso creer. Y así, la puerta del arca permaneció abierta, hasta que dejó de estarlo. Porque hay momentos en la vida en los que la oportunidad no regresa. Y cuando se pierde, no es por falta de aviso, sino por falta de escucha. Y entonces, el cielo se abrió. No como bendición, sino como juicio. La lluvia cayó con una fuerza que la tierra jamás había conocido. Los ríos se desbordaron, los mares se alzaron. Y todo aquello que parecía firme comenzó a desaparecer. Dentro del arca, había temor, pero también confianza. Porque aunque afuera reinaba el caos, dentro habitaba la promesa. A veces, la salvación no significa ausencia de tormenta, sino protección en medio de ella. Los días fueron pasando lentamente, casi sin notarse, hasta convertirse en semanas. Y esas semanas en una espera larga y profunda. No había señales de cambio, ni tierra a la vista, solo la inmensidad del agua y el cielo extendiéndose sin límites. El encierro comenzaba a pesar cada vez más, y la incertidumbre crecía en el interior, llenando de dudas cada pensamiento. Sin embargo, en medio de todo eso, la fe permanecía, firme aunque silenciosa, porque confiar no es sencillo cuando no hay respuestas, cuando todo parece detenido y no se entiende el propósito del momento. Aún así, incluso en ese aparente vacío, en ese silencio que inquieta, Dios seguía presente, obrando sin ser visto, preparando lo que estaba por venir, renovando lo que parecía desgastado. Y aunque por momentos parecía que todo había llegado a su fin, que no quedaba nada más por esperar, en realidad, era justo ahí donde algo nuevo comenzaba a nacer. Finalmente, las aguas descendieron. La tierra volvió a mostrarse limpia, renovada, como si respirara de nuevo. Noé salió del arca, no como el mismo hombre que entró, sino como testigo de la fidelidad divina. Y entonces, una promesa fue sellada en el cielo, un arco de colores, recordando que la destrucción no sería el final. Porque el propósito nunca fue acabar con la vida, sino darle una nueva oportunidad. Y así es como, incluso después de la tormenta más oscura, la luz siempre encuentra la manera de regresar. Para terminar esta historia me gustaría saber qué pensáis, os leo en comentarios.